Bien, mis estimados alumnos, vamos a desarrollar la cuarta actividad sobre la confección industrial de bodies. El body es una prenda también parte del closet femenino, y esta prenda en inglés conocida como leotard, gracias al actor francés Jules Leotard, quien trabajaba en un circo Napoleón de París en 1859. Él lo usaba en sus diversas presentaciones circenses y después ya se involucró a la moda femenina y se convirtió en una prenda que podría ser llevada interiormente o a la parte externa, dado a las necesidades de movimiento, ¿no?, de flexibilidad para las personas que lo lucía en sus diferentes actos de bailes, ¿no?, de presentaciones en pasarelas, etc. Entonces, en esta oportunidad vamos a desarrollar esta prenda del body. Es una prenda femenina, es como una blusa enteriza. Acá tenemos un modelo, ¿no? Un modelo que vamos a presentar, ¿ya? Un modelo que es a tiritas, ¿no? Es un lleva tiritas y es un modelito fresco. Este body, los bodies pueden llevar una diversidad de modelos, diversidad de colores y también en diferentes tipos de telas. Puede ser en tejido plano o tejido de punto. Y es más práctico su confección en la parte de tejido de punto. ¿Cómo vamos a desarrollar el body para damas? Para el desarrollo del body de damas tenemos que contar con un cuadro de medidas por tallas. O sea, las medidas ya están dadas, solo está para aplicarles en el desarrollo de la prenda del body. Bien, entonces en nuestra primera actividad vamos a trabajar con el cuadro de medidas y desarrollar un patrón base del body para luego ya hacer las variantes de los modelos de body, que pueden ser en cuellito V, puede ser un cuello con escote amplio, tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda. Tipos de telas: si son alicradas, tenemos, puede ser el algodón licrado, puede ser un Versace, puede ser un jacquard, ¿no? Otras telas, un jersey, que también son telas que van a ceder, telas que van a tener partes que ceden, ¿no? Partes que ceden. Ya este body es bastante confeccionado en diversos tipos de telas, colores enteros o colores, telas con colores vivos y con estampados muy bonitos. Entonces vámonos a ubicar, a desarrollar un cuadro de medidas para desarrollar nuestro patrón, ¿ya? Tenemos aquí en la pizarra un cuadro de medidas de la talla L, ¿no? Y las medidas que vamos a trabajar son el ancho de espalda, el tórax, sisa, profundidad del escote delantero, profundidad de escote de espalda, ancho de escote, el talle, alto de cadera, cintura, alto del tiro delantero, alto del tiro de la espalda, fundillo delantero, fundillo de espalda, cabeza de manga, ancho de manga, largo de manga corta, puño de manga larga y el tamaño de la manga larga. Una vez que ya tenemos estas medidas que ya están adaptadas, están solo para pasar a hacer el trazo del body. Bien, acá tenemos un cuadro en la cual están pues ubicadas desde el punto A
y la unión de dos líneas rectas. Y sobre estas líneas rectas vamos a pasar las medidas que ya tenemos. Entonces vamos a hacer el trazo acá en la pizarra. Tenemos del punto A y hemos unido dos líneas rectas. Acá vamos a realizar el trazo delantero, en la cual vamos a desarrollar las medidas. Del punto A al punto A1 vamos a medir el ancho de escote, que es 7.8. De A al punto A2 vamos a medir el ancho de espalda, que es 17. De A2 al punto A3 vamos a bajar 3 centímetros para la inclinación del hombro. Del punto A al punto B vamos a bajar la profundidad de escote delantero, que es 8.3. Y del punto A al punto C vamos a medir 20 centímetros, que es el alto de sisa. Y del punto A al punto D vamos a medir 38 centímetros, que es el talle. Y de la línea de cintura, o sea, del punto D al punto E, vamos a medir el alto de cadera, que es 17. Y del punto E hacia abajo, hacia el punto F, vamos a medir el alto de tiro delantero, que tiene 17. Una vez que hemos ubicado estas medidas, lo que vamos a hacer es escuadrar, unir estas líneas bases. Ya, entonces tenemos acá el ancho de espalda, tenemos en el punto C, que es la línea de tórax, se escuadra de esta manera. Del punto D, que es la línea de cintura, también se escuadra, ¿no? Y del punto E, que es la línea del alto de cadera, también se escuadra hacia la derecha. Y luego del punto F vamos a medir 4.7 centímetros, que es el fundillo. Acá tenemos las medidas en el trazo delantero, el escote de profundidad y el ancho de escote. Entonces acá lo que vamos a hacer es unir esos dos puntos con la regla francesa. Entonces vamos a medir ahí de A1 a punto B. Luego vamos a unir el punto A1 con el punto A3. Con A3. Luego vamos a escuadrar el ancho de espalda, que es 17, vamos a escuadrar hacia la línea del tórax. Ya vamos a unir ahí con línea recta, que viene a ser el punto C1. Luego vamos a medir, tenemos el tórax. Tórax tiene 20, entonces vamos a medir el contorno de tórax, igual 20. ¿Ya? Luego a esta línea le sacamos la mitad. La mitad y entramos 1. Entramos 1 centímetro. Entonces he encontrado esta medida con nuestra regla francesa. Vamos a llevar la unión del punto X1 con el punto C2. C2 con X1, ¿ya? El punto C2 con el punto X1. Esa es la mitad. Y luego de ahí lo llevamos hacia la parte superior, que puede ser por la unión de una línea recta. Una vez que hemos encontrado ya estas medidas, estas formas, vamos a medir
el contorno de cintura tiene 18. Entonces medimos la cintura 18. El contorno de cadera tiene ancho de espalda, ancho de escote, cadera, alto de... Nos falta acá el contorno de cadera. El contorno de cadera que tiene 20. Ya, su contorno de cadera es 20. Bien, encontrado estas medidas, en la talla L vamos a ver que la cadera es 20. Luego vamos a unir el punto C1 con el punto D1 en línea recta. Y del punto E al punto E1 vamos a unir con la regla de cadera en la parte que no sea muy curvo, ¿no? Una semicurva. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí el trazo de una blusa básica. ¿Ya? Entonces del punto E al punto F hemos medido el alto de tiro delantero. Y hemos medido también de F a F1, hemos medido 4.7, que es el fundillo. Entonces a partir de E1 a F1 vamos a unir con una línea recta. Con una línea recta. Luego, en esta línea recta le vamos a sacar la mitad. Vamos a encontrar la mitad del punto E1 al punto F1. Le sacamos la mitad. En esta mitad que estamos encontrando, lo que vamos a hacer es entrar el punto W, vamos a entrar para hacer un escote de 3.5, o sea, vamos a hacer un escote ahí, ¿no? Entonces eso vamos a unir con la regla de cadera. Ya, vamos a llevar ahí de este punto a este otro punto, ¿ya? Y luego de ahí vamos a llevar quiero ubicar así, vamos a llevar ahí, ya. Entonces tenemos esta escotadura, ¿no? Para la entrepierna, que es el fundillo, y luego unimos F1 con E1 y entramos 3.5 centímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos el trazo base o el patrón base del body delantero en una talla L, ¿ya? Entonces acá esto vamos a cortar en tela. Entonces acá tenemos un patrón base de body dama en talla L, y esta es la parte delantera. Ya, entonces tenemos ahí el patrón base. Sobre este patrón base del
del body, lo que vamos a hacer es, ¿no? Ya tenemos ahí el patrón. Ven ahí, desde la parte del fundillo hasta la parte superior. Ya tenemos ahí nuestro body delantero, el patrón delantero tenemos ya preparado. Ahora vamos a hacer el trazo del patrón de la espalda. Bien, entonces igual también hacemos el procedimiento del trazo del patrón de la espalda del body para damas. Y tenemos del punto A al punto A1, tenemos el ancho de escote, que es 7.8. Y de A a A2 tenemos el ancho de espalda, que es igual 17. De A2 a A3 bajamos 3 centímetros. De A a B bajamos 2 centímetros. Y eso es el escote de la espalda. Una vez que encontramos estas medidas, vamos a unir A1 con el punto B2. Unimos ahí. Luego vamos a unir la parte de la inclinación del hombro, donde es 3 centímetros. Ya, entonces ahí. Luego vamos a escuadrar de el ancho de espalda, vamos a escuadrar hacia la línea del tórax. Una vez que hemos encontrado, un poquito, vamos a rectificar, entonces vamos a dar la línea hacia abajo, en la cual vamos a hallar igual la mitad, ¿ya? Entonces medimos ahí la mitad, que vendría a ser 8 el punto X, y igual, ¿no? Entramos 1 centímetro y vamos a unir con la regla de francesa. Vamos a unir al del punto C1, del punto C2, vamos a llevar al punto que hemos entrado 1 centímetro, y con este mismo lo podemos llevar hacia la línea del hombro, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos la parte superior. Luego del punto D al punto D1 hemos medido lo que es acá es el tórax. El tórax es igual a 20 y la cintura es igual a 18. Cintura igual a 18 y cadera es 20. Entonces, encontrado estas medidas, lo que procedemos es a unirlas con línea recta del punto C2 al punto D1. Algunos lo hacen con una reglita especial, ¿no? Como en semicurva, ¿ya? Como en una semicurva, le van a unir. Y acá vamos a unir también el punto E al punto E1 con la regla de cadera. La regla de cadera, y del punto E al punto F vamos a unir con línea recta F con el punto A. Acá nos falta medir lo que es el fundillo de la espalda. El fundillo de la espalda también mide 4.7. Ya, entonces ahí vamos a unir, vamos a medir 4.7. Vamos a alinear esto. Entonces acá el fundillo
es 4.7. Y vamos a unir, que vendría a ser el punto F1. El punto F1 vamos a unir con una línea recta al punto, a la medida de 4. ¿Ya? Unido este punto con línea recta, lo que procedemos a hacer es también hallar la mitad. Vamos a hallar la mitad de esta línea recta. Hallamos la mitad, doblamos la cinta, que es más práctica, ¿no? Hallamos ahí la mitad, ¿no? Que es el punto Z. ¿Ya? Entonces, una vez que encontramos la mitad, vamos a inclinar la máquina. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la parte de la cintura del patrón de la espalda. Ya hemos unido de la línea recta del fundillo, que es 4.7, y F del punto F1 al punto E1, o a la inversa de E1 al punto F1 con línea recta. A esa línea recta le sacamos la mitad y viene a ser el punto Z. Del punto Z vamos a salir 2.5. ¿Ya? Entonces 2.5 centímetros. 2.5 en el punto Z1. Luego vamos a unir esos puntos con también con la regla de cadera, llevando hacia esa parte. ¿Ya? Entonces vamos a llevar hacia donde hemos medido, 2.5. ¿Ya? Entonces vamos a también llevar de la misma manera acá al otro punto, a F1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el patrón de la espalda del body para damas. Una vez que nosotros hacemos este patrón básico del body para damas, en este patrón, tanto del delantero y de la espalda, vamos a hacer las modificaciones que queramos darle, ¿no? En el delantero puede tener un poco más amplia lo que es la parte del escote, ¿no? La profundidad del escote en el delantero lo podemos hacer más escotado, cuellito redondo, cuellito en V, ¿no? Así como también se va a modificar acá en el ancho del hombro, ¿no? También podemos, son las modificaciones que vamos a hacer acá, más que todo en la profundidad del escote. ¿Ya? Y acá también, esto es en la parte de la escotadura de la entrepierna. ¿Ya? Entonces igual también en el trazo de la espalda, en el patrón base, vamos a poner en el patrón base del body para damas en la talla L. Ya, acá también lo podemos hacer como este body va a ser en tela alicrada, entonces ya están consideradas las para la costura, ya están dadas para la costura. Entonces también en este patrón de la espalda lo podemos hacer más escotado. ¿Ya? Podemos hacer las modificaciones en el escote de la espalda. También podemos hacer implementarle las mangas, ¿no?
las mangas, que puede ser unas manguitas cortas, pueden ser mangas de 3/4, manga larga, ¿no? Puede ser escotado también en la espalda, en fin, en el modelo que seleccionamos para confeccionar. Bien, ya tenemos ahí nuestro patrón base. Ahora este patrón base lo debemos de copiar en un papel CAF para poder hacer las modificaciones correspondientes al modelo que hemos decidido confeccionar. Entonces, mis estimados alumnos, para la siguiente clase estaríamos haciendo el desarrollo del patrón base y sobre esto va a ser las modificaciones para la variante que vamos a confeccionar. Muy bien, gracias por dar su tiempo a esta actividad que vamos a desarrollar. Nos estamos viendo para la clase de las clases presenciales, donde ya desarrollamos la parte práctica con el desarrollo del proceso sobre el trazo del patrón y la variante que vamos a confeccionar. Muy bien, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias.